Y mientras Volodymyr Zelensky ya está llegando a Roma para estar presente mañana en el funeral del Papa Francisco, ha habido mucho movimiento y están en este preciso instante produciéndose reuniones, encuentros, diálogos que pueden marcar un antes y un después en el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania, con un deadline, una fecha límite, que parece ya estar marcada, que es miércoles 30 de abril, la semana que viene. ¿Por qué? Porque es el día en el cual Donald Trump va a estar cumpliendo 100 días como presidente de los Estados Unidos en este segundo mandato. Y él planteó que es el límite. Él quiere que haya un acuerdo antes de esos 100 días. Si no se alcanza el acuerdo antes de esa fecha, es muy probable que cumpla con esa amenaza que había planteado el viernes de la semana pasada, que es dejar la negociación, dejar de lado los intentos de mediar en este conflicto. Bueno, en esa línea hay mucha información que vamos a tratar de resumir para que te vayas con una idea clara de qué es lo que está pasando y de qué es lo que viene. Primero, lo que acaba de suceder hace instantes. Steve Witkoff, el negociador en jefe de la Casa Blanca, el enviado especial de Donald Trump para todas las misiones diplomáticas de alta complejidad, visitó a Vladimir Putin en el Kremlin. Fue una reunión de más de 3 horas, donde abordaron un montón de aspectos de la relación diplomática entre los Estados Unidos y Rusia, pero por sobre todas las cosas, de cómo puede alcanzarse una vía hacia una negociación y hacia una paz con Ucrania. ¿Tenemos imágenes para mostrar de lo que fue el encuentro con Putin? Si es así, vayamos. Esta es la segunda vez que Putin recibe a Witkoff en el Kremlin. La vez pasada había sido hace 20 días aproximadamente. Y lo que se informa, lo que informó por lo menos el Kremlin, es que fue una reunión de 3 horas, que fue constructiva y útil, según informó Yuri Yushakov, que es asesor presidencial, que estuvo presente allí mismo. Yushakov es el que ves a la derecha de Putin. Contó Yushakov que se abordaron temas como la posibilidad de reanudar, y esto es importante, la posibilidad de reanudar negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. Bueno, esto es importante, ¿no? Obviamente hay que estar atento, pero acá marcaría un cambio de opinión por parte de Putin. Putin decía, te diría que hasta hace 2 meses, la posición oficial de Putin y de Rusia era: no voy a tener negociaciones directas con Ucrania hasta que Ucrania no realice elecciones y tenga un presidente legítimo. Sí, parece una burla que un dictador que va a elecciones después de haber eliminado a todos sus rivales le pida a un presidente que fue elegido en elecciones libres y democráticas que vaya a elecciones en virtud de que Zelensky decidió suspender la realización de las elecciones por el hecho de que Ucrania hoy tiene el 20% de su territorio invadido y que está en guerra, y que es una razón por la cual a lo largo de la historia muchos países han decidido no hacer elecciones. Es algo bastante razonable. Bueno, es la excusa que utilizó Putin para decir: yo no negocio con Zelensky. Bueno, lo que acaba de decir Ushakov, asesor especial de Putin y miembro de la delegación que estuvo allí presente al lado del presidente ruso para mantener este encuentro con el enviado de Trump, es: estamos abiertos a la posibilidad de diálogos directos entre Rusia y Ucrania. Hasta ahora todos los diálogos fueron mediados por Estados Unidos. Estados Unidos se reunía con Rusia, Estados Unidos se reunía con Ucrania, volvía a reunirse con Rusia, volvía a reunirse con Ucrania. ¿Podría cambiar esto? Bueno, por lo menos esa puerta se dejó abierta. Te diría que otra señal que podría considerarse o interpretarse como auspiciosa, aunque hay que ver si están así, la dio anoche el canciller ruso, Sergei Lavrov, que conversó con la cadena de televisión estadounidense CBS y habló de un acuerdo que podría estar muy cerquita de firmarse, en estos días incluso. Claro, lo hizo con una respuesta un poco provocativa,
que podría dar lugar a varias interpretaciones. Pero quiero que escuches qué responde Sergei Lavrov, canciller de Putin desde hace 20 años, cuando le preguntan si hay un acuerdo que está cerca de firmarse para la paz con Ucrania. The president of the United States says he thinks the U.S. and Russia have a deal. Let's get it done. Does President Putin agree? Well, the president of the United States believes, and I think rightly so, that we are moving in the right direction. The statement by the president mentions a deal, and we are ready to reach a deal, but there are still some specific points, elements of this deal which need to be fine-tuned, and we are busy with this exact process. And the President of the United States did not spell out the elements of the deal, so it is not appropriate for me to do this. But he did say there was a deal and that he was sending his envoy, Steve Witkoff, to meet with Vladimir Putin Friday in Russia. Is that meeting still happening, and should we expect a deal this week? Well, you don't trust the word of the President of the United States? I was asking your president's word. What will he tell the U.S. envoy? We continue our contacts with the American side on the situation in Ukraine. There are several signs that we are moving in the right direction. First of all, because President Trump is probably the only leader on earth who recognized the need to address the root causes of this situation. When he said that it was a huge mistake to pull Ukraine into NATO, and this was a mistake by Biden administration, and he wants to rectify this. Fíjense lo que es un diplomático con mucha experiencia, como es el caso de Lavrov, ¿no? Que sabe interpretar que tiene que establecer una posición donde no deje comprometida la posición rusa, pero al mismo tiempo no genere un problema con un Donald Trump que hoy es un gran aliado de Vladimir Putin, por lo cual Putin está interesado en conservar esa relación. Entonces Trump dijo, ya está prácticamente cerrado el acuerdo con Rusia. Entonces Lavrov básicamente está dando a entender que no está cerrado el acuerdo. Dice, nos estamos moviendo en la dirección correcta. Es cierto que quedan varios aspectos por definir, por clarificar, que todavía no se han cerrado. Ahora, por supuesto, Donald Trump es el único líder que ha entendido las causas profundas del conflicto, lo cual, como todo en el universo Trump, tiene una parte de verdad en el sentido de que es cierto que Trump ha abordado este conflicto de una perspectiva mucho más realista en términos de comprender que hay razones de una lógica imperial por parte de Rusia, que Rusia no va a cambiar y que frente a eso, si se quiere evitar una guerra mayor, no hay mucho más remedio que transigir y negociar ante determinadas cuestiones. Lo que pasa es que la forma en la cual Putin lo hace, mejor dicho, la forma en la cual Trump lo hace es a partir de una alianza total con Putin y adoptando hasta las mentiras más absurdas del discurso de Putin, como que la guerra la inventó y la comenzó Zelensky, cuando Ucrania fue desde todo punto de vista invadido y Zelensky hizo todo lo posible por evitar ir a una guerra con Rusia. Al margen de esto, está claro que el mensaje de Lavrov, ratificado, porque este mensaje era de anoche, ratificado por la reunión que veíamos recién, que efectivamente se produjo entre Steve Witkoff y Vladimir Putin en el Kremlin, es evidente que se están produciendo avances. Por lo menos se están produciendo avances desde la perspectiva de Estados Unidos y de Rusia. Menos claro es lo que pasa desde el lado de Ucrania. Bueno, ¿por qué? Porque lo que ha trascendido hasta ahora es que esta negociación es una negociación en la cual Ucrania tiene que hacer enormes concesiones, pero no se ve cuál es la concesión que estaría dando Rusia. Entonces, siempre cuando hay una negociación hay alguien que cede de un lado y a cambio de ganar, y del otro lado lo mismo, alguien que cede para ganar en otro sentido. Salvo cuando hay negociaciones que se producen luego de que una parte venza a la otra en una guerra y entonces hay una rendición. Y cuando hay una rendición, por supuesto, todas las condiciones las impone el bando ganador. Esta situación es una situación donde militarmente Ucrania está en problemas, Rusia está avanzando,
pero no terminó la guerra. No se declaró derrotado Ucrania y no ha sido totalmente derrotado tampoco en el terreno. Con lo cual, tendría que haber una concesión por el lado de Rusia para que Ucrania se vea inclinado a aceptar hacer tantas concesiones como las que les está planteando Putin y está aceptando Trump. Bueno, ayer Trump dijo cuál sería la concesión que haría Rusia. Escuchad. What concessions has Russia offered up thus far to get to the point where you're closer to peace? Stopping the war, taking the whole country. Pretty big concession. Bueno, es interesante porque aquí lo que está planteando es, bueno, básicamente la única concesión que está dispuesta a hacer Rusia es dejar de atacar. Y eso esencialmente es una situación cuando ya hay una victoria militar. Entonces, ya hubo una victoria militar y entonces básicamente lo que se le pide al bando vencedor, al bando perdedor es terminar de reconocer que perdiste, porque ya perdiste, porque ya te invadí, ya no tenés ningún control sobre ningún elemento, ya no tenés forma de atacarme y entonces no te queda otra que rendirte. No está en esa situación la guerra. Entonces, es difícil pensar en una negociación o en un acuerdo cuando se está planteando esto como una guerra ya terminada, cuando es una guerra que está en curso y donde Rusia está avanzando, pero no está en condiciones de ni ahora, ni la semana que viene, ni el mes que viene, ni probablemente el año que viene. No está en condiciones de conquistar la totalidad de Ucrania, con lo cual tampoco es tal la ventaja militar como para plantear que esta es una guerra ya resuelta. Eso hace muy difícil que se pueda convencer a Zelensky de aceptar lo que ya está prácticamente confirmado, que es una de las condiciones que Rusia le impone a Ucrania, y es que Ucrania reconozca que Crimea es parte de Rusia legalmente, es decir, que Ucrania renuncie legalmente a admitir a Ucrania, mejor dicho, a Crimea como territorio ucraniano y que diga, sí, ¿saben qué? Esto es legítimamente ruso, no discutimos más nada, no planteamos más nada y esta es una de las condiciones que impone Putin y es una de las condiciones que Trump le aceptó a Putin. Y entonces, Trump y Putin dicen, sí, estamos muy cerca de un acuerdo. Pero Zelensky fue categórico cada vez que habló de que no va a reconocer que Crimea es parte de Rusia. En este contexto, lo pido, aunque no sé si lo vamos a poder mostrar, pero no importa, lo cuento. Se conoció una entrevista en la revista Time que le hicieron al presidente Donald Trump. Acá la podés ver. Una entrevista que tiene que ver con los 100 días que se van a cumplir la semana que viene del presidente Donald Trump. Esta es la tapa. Bueno, habla de muchas cuestiones. Pero entre otras cosas, insisto, las muchísimas cosas sobre las que le preguntan por la situación de Crimea. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo Trump cuando le preguntaron? Bueno, dijo, Rusia se va a quedar con Crimea. Rusia se va a quedar con Crimea. Esa es la declaración que sale justamente de esta entrevista con la revista Time, que se hizo algunos días, se publica hoy. Con lo cual, Trump insiste en esta línea. Ahora, volvemos al mismo punto. Una cosa es plantear que en los hechos Rusia se quede con Crimea por ahora y que Ucrania tenga que aceptarlo. Otra cosa es pedir que legalmente Ucrania reniegue de su derecho a reclamar a Crimea como un territorio propio. Eso es lo que hace muy difícil pensar en un acuerdo. Mientras tanto, esta mañana en Moscú hubo un atentado que sacudió con fuerza al Kremlin, a pesar de que no impidió que Putin se reuniera con Witkoff. Y tiene que ver con un atentado a través de la explosión del vehículo en el que se encontraba, en el que murió un importante general ruso. Quien estaba en ese auto es el teniente general Yaroslav Moskalik.
subjefe de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas. Moskalik tenía 59 años y era una figura muy importante dentro del mando militar ruso. Esto se produjo en Balayivka, región de Moscú, justo en medio de todas estas negociaciones de paz, y tiene todo el aspecto de un ataque realizado por gente enviada por el servicio de inteligencia ucraniano, que ya ha realizado ataques similares contra altos miembros del ejército y del poder político ruso. Lo cierto es que el general Moskalik estaba justamente en este vehículo en Balayivka, cerca de Moscú. El ataque fue realizado mediante un explosivo improvisado, muy parecido a otros ataques que han sido atribuidos a Ucrania. Fue una explosión controlada a distancia, justo cuando en realidad Moskalik no estaba dentro del vehículo, sino al lado del vehículo. Y ya oficialmente, te cuento, habló hace un ratito nada más la vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, que dijo que hay razones para creer que Kiev participó en el asesinato de Moskalik. Esto puede terminar afectando las negociaciones que están en curso, puede terminar afectando estos avances de los que hablaban Donald Trump, Sergei Lavrov y el propio Trump y el propio Putin. No lo sabemos. No lo sabemos, pero es un hecho más que, entre otras cosas, muestra que Ucrania todavía sigue en condiciones de provocarle cierto daño a Rusia. De que esta es una guerra donde no hay paridad, donde Rusia efectivamente tiene una superioridad que probablemente termine eventualmente en una victoria rusa, pero no estamos todavía ahí. Con lo cual parece que si no se ajustan un poco las clavijas, si no Trump no logra bajar, aunque sea un poco, las pretensiones de Rusia, es muy difícil que ese acuerdo pueda alcanzarse en los próximos días, como están vaticinando el propio Trump y los enviados del presidente ruso. Este va a ser, insisto, un tema para estar revisando, sobre todo la semana que viene, la fecha límite el miércoles, cuando Donald Trump cumple 100 días en la Casa Blanca en este segundo mandato. ¿Habrá tiempo para llegar a un acuerdo en estos días? ¿O será quizás la constatación de que no hay acuerdo posible y de que la guerra se extenderá durante mucho tiempo más?